Tengo un primer inconveniente. Yo cuando me coloco con el traductor generalmente ingreso y me quedo en el cuello, pero para ver el tabique recto vaginal, como ustedes están viendo en este video, debo desplazar el traductor hacia la vulva de la paciente con una cierta angulación que me permita ver las características propias. Y acá lo que ustedes pueden visualizar es que esto corresponde al tabique recto vaginal y esto que tengo acá es el recto. Pero también debo aprender a identificar las diferentes porciones del intestino. En condiciones de normalidad, cuando una paciente no tiene el intestino lleno de gases, podemos diferenciar las diferentes porciones, donde observamos aquí un corte sagital del intestino y aquí un corte axial. Claramente visualizamos una imagen ecogénica que corresponde a la serosa, una parte hipoecoica que corresponde a la muscularis y otra parte ecogénica que corresponde a la mucosa. ¿Por qué es importante definir esto? Porque nosotros tendríamos que determinar si un nódulo está involucrando hasta la mucosa, dado que si el nódulo de endometriosis profunda involucra a la mucosa, generalmente vienen acompañados no solo de proctorragia, sino de complicaciones intestinales graves que pueden llevar hasta incluso a una perforación. Una vez que tenemos esto identificado, tengo que ir a identificar la zona de la unión del recto sigma y el fondo de saco. Por lo tanto, ahí sí voy a colocar el transductor sobre el cuello y me voy a retirar un poco de tal manera que pueda tener la visualización correcta del orificio cervical externo, pudiendo identificar solamente muy poca porción del tabique recto vaginal donde puede estar comprometido por endometriosis profunda, y aquí podemos ver parte de lo que sería el fondo de saco de Douglas. Si trazo la línea que vaya por el borde externo del cuello y la línea del fondo de saco de Douglas, acá puedo estar viendo que esto corresponde el recto más hacia distal y en el medio la unión recto sigmoidea. Todo lo que estamos viendo acá es recto sigma. No es importante quizás ver la unión recto-sigmoidea, pero sí identificar la diferencia entre recto y sigma. Ahora, si quiero ir a evaluar más profundamente, ahí sí voy a evaluar sin visualización del cuello, aunque no esté visualizando todo completamente, porque ahí puedo ver claramente que ahí comienza el límite de la unión, acá pongo el límite superior del útero y esto es todo recto sigma y esto es sigmoide. Además, ultrasonográficamente debemos recordar que tenemos que evaluar no solo a la vejiga, sino a los uréteres, que en condiciones de normalidad no van a ser visibles, a excepción de que aparezca un jet cuando la paciente esté orinando. Y otro de los elementos que se comprometen son los ligamentos uterosacros. Esto lo vamos a visualizar orientándonos más en el borde del cuello y hacia la zona rectal posterior, y lo vamos a evaluar en cortes sagitales y lo vamos a evaluar en cortes axiales. Recuerden que en condiciones de normalidad no son visibles. ¿Qué fue descrito para definir o evaluar la endometriosis profunda? El primer signo que fue descrito fue el signo de deslizamiento. Y esto consiste en realizar una maniobra de compresión con el transductor, o mejor, una maniobra bimanual con el transductor y con el movimiento del fondo, y ver cómo se deslizan los órganos a estudiar entre sí. Los siguientes que fueron descritos son nódulos de endometriosis profundas y que tienen diferentes clasificaciones y visualizaciones. Pero tenemos que recordar que para poder visualizar esto necesitamos ciertas ayudas, y es por eso que algunos proponen que el estudio se haga con evacuación intestinal. Algunos proponen, si tienen compromiso o visualización intestinal, realizarlo con solución dentro del intestino. Otros proponen, para verlo mejor, solución salina dentro de la vagina o aplicar un elemento con gel. Pero lo que no nos debemos olvidar es que también tenemos que evaluar la oclusión del fondo de saco de Douglas, que es los signos de deslizamiento, nódulos y deslizamientos. Y además fue descrito lo que sería la sensibilidad bimanual. Vamos a analizar los signos de deslizamientos en cada una de las secciones. En el segmento
de lo que sería el tabique recto vaginal, voy a desplazar mi transductor, como dije anteriormente, angulado hacia la cápsula posterior y recorriendo desde el introito vaginal hacia el cuello, y voy a hacer movimientos, en este caso compresivos. No voy a poder desplazar nada. Con respecto a la zona del cuello, podemos hacer el signo de deslizamiento simplemente con la compresión del transductor o realizando una maniobra bimanual. Es decir, comprimo con el transductor y con mi mano libre sobre el abdomen de la paciente comprimo el fondo uterino. Lo mismo puedo hacer sectorizando las porciones del útero, primero recorriendo el tercio inferior a nivel de compresión sola con el transductor o con compresión bimanual, que siempre va a ser más efectiva, o bien puedo llegar a hacerlo, como ustedes están viendo ahí, pero con todo el útero. Y recuerden que siempre va a ser mucho más efectivo el movimiento cuando lo hago bimanual. El útero en retroverso flexión suele tener un poco más de dificultad, dado que el movimiento bimanual no es general, así que nos complica bastante porque no podemos utilizar la mano libre para desplazarlo. Con respecto al ovario, podemos tener una motilidad libre y normal, como la estamos viendo. Podemos ver en este caso con un ovario que se encuentra por debajo del útero, que también podemos observar cómo se desplaza. La motilidad del ovario puede ser normal, como vimos, o como en este caso, que se encuentra reducida. Y en ocasiones, sobre todo cuando tengo adherencias, no se desplazan los órganos que están alrededor, o sea, tengo una motilidad nula. Hay que describir los diferentes tipos de nódulos, y los nódulos de invasión profunda pueden ser nódulos que pueden ser netos o irregulares, donde van a estar colocados generalmente en cara anterior o posterior. Existe otro tipo de nódulos que se lo denominan diábolo, y es que están invadiendo dos planos y que tienen una forma en reloj de arena. Los otros que podemos ver tienen asociado un proceso de tracción, y de entre ellos el primero que más conocemos, el que tiene forma en penacho de indio, donde tengo un borde regular y tengo espículas que me están indicando que existe una tracción y o invasión. Cuando está más elongado este nódulo, se lo denomina en asta de alce. Y la característica fundamental es que el borde donde nace va a ser más redondeado, generalmente está adherido a esa zona del útero, y luego vamos a ver hacia abajo como líneas que nos están infiriendo que están invadiendo al intestino. Existe uno que se denomina en cola de cometa, que es tener una forma del nódulo que se va extendiendo como elongando en forma sagital, que simula un cometa, que generalmente lo vamos a ver muy asociados a nivel del cuello o de los ligamentos uterosacros, y que se van a ir extendiendo hacia el tabique recto vaginal. Y por último, denominado tirada de manga, que sería observar al de penacho de indio o al de asta de alce con muchas líneas de tracción externa al nódulo, como que vemos líneas de tracción externa. Ahora, estos nódulos podemos diferenciar que cuando vemos un nódulo generalmente está asociado a un solo órgano. Dentro de este órgano estamos incluyendo al peripelo. Cuando tenemos estos que nos dan signo de que hay más de un componente de un órgano, lo que más nos interesa es que generalmente está asociado con obstrucción y adhesión intestinal. Dentro de los nódulos podemos observar aquí claramente un nódulo neto, que en algunos casos algunos pueden decirme parece un mioma, o pueden ser más irregulares, sin una forma específica. Si yo voy a los que comprometen el intestino, podemos encontrar la forma de diábolo, esta que dijimos que era en reloj de arena y que tiene esta forma, más que reloj de arena parece un fantasma, o en cola de cometa. Observen acá como estamos viendo dos tipos de cola de cometa, uno regular y uno más irregular. Observen que se extiende hacia el tabique recto vaginal en la mayoría de los casos. Además, podemos tener en penacho de indio, como la que lo están viendo en esta característica, este que está en el cuerpo y este que está referenciado, que lo vemos en vagina, pero este que estamos viendo en vagina sería la representación típica de un ligamento sacro que está infiltrado. Y acá estamos viendo un asta de alce, donde en realidad lo que estamos viendo es que es como un penacho de indio, pero más extendido.
Cuando a esto se le observan que tiene más tracción intestinal, lo consideramos en tirada de manga, como serían estos dos casos. Observen cómo se ven además líneas de tracción externa que serían las responsables de definirla como tirada de manga. Siempre que tengan un nódulo debe medirse en las 3 dimensiones. La pregunta que se van a hacer es, ¿tengo que aprender claramente y exactamente cada uno para cuando realizo un examen ultrasonográfico? Lo que es importante es saber reconocer aquellos que comprometen al intestino. Si ustedes lo definen como uno u otro y no estamos en concordancia, no importa, lo que importa es definir si hay compromiso intestinal o no. Los nódulos los vamos a definir como regulares y irregulares, y la cola de cometa es mucho más fácil. Recuerden que generalmente no son únicos, son múltiples y que tienen una extensión lineal sobre el intestino. Y como dijimos recién, el compromiso del intestino puede llevar a muchas patologías. Por lo tanto, sería importante saber qué porcentaje de intestino estaría complicado para un posterior tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para hacer el diagnóstico por ultrasonografía? Una vez que identifico los focos, debería realizar una ecografía transrectal a la paciente. Y a medida que voy ingresando, me detengo en el foco más distal. Con el dedo de la mano libre, marco donde está el ano, retiro el transductor y luego mido la distancia que hay de la punta del transductor a mi dedo. Y eso me orientaría para determinar cuántos centímetros de intestino están comprometidos para la orientación quirúrgica. Ahora, ¿cómo evalúo el compartimiento anterior? Primero, para evaluar el compartimiento anterior, recuerdo que se debe tener un llenado vesical que no exceda los 100 mililitros y tampoco la vejiga tiene que estar vacía. Voy a realizar las técnicas de desplazamiento y visualización de la interfase útero-vesical, que se encuentre indemne y que se encuentre normal. Si yo visualizo en corte axial alteración en los uréteres, estoy obligado a hacer una ecografía renal para ver cuánto compromete a la pelvis renal. Recuerden que para visualizar bien estos nódulos y la extensión podemos utilizar algunos tipos de técnicas especiales. Yo recomiendo enfáticamente que la paciente que se viene a hacer un estudio de este tipo se la haga con una evacuación intestinal previa. No utilizo habitualmente el llenado del intestino con solución salina, si bien nos permitiría evaluar mejor las modificaciones que pueden tener en la mucosa y en el muscularis, con respecto a realizar un contraste mejor en la vagina para ver la parte del tabique recto vaginal y los ligamentos útero-sacro. Yo lo que utilizo es llenar la vagina con aproximadamente de 20 a 30 centímetros cúbicos de gel, como se realiza para evaluar la invasión parametrial de un cáncer de cuello. Hay un trabajo que propone llenar con solución salina, que es al transductor se le pone un suplemento especial y se le llena con un catéter de solución salina y nos permitiría una mejor ventana acústica que el gel, dado que cuando inyectamos con gel habitualmente va acompañado de gas que tiene aire que queda mezclado en el gel y nos produce alguna reverberancia que no nos permite ver bien. La otra técnica es la sensibilidad bimanual, y esta consiste que en el momento en que yo le estoy haciendo el estudio a la paciente, le pregunto, ¿este movimiento te duele? ¿Este no te duele? El problema que tenemos es que, si bien es mejor para los implantes peritoneales no visibles, es muy subjetivo porque depende de la decisión de la paciente y de su umbral de dolor. De todo lo que yo les dije, existen marcadores blandos y marcadores duros. ¿Qué significa esto? Hay marcadores que con su sola presencia me tienen que hacer pensar a mí directamente que estoy ante la presencia de una endometriosis profunda. ¿Y cuál es? La presencia de endometriomas o de un hidrosalpinx. Marcadores blandos sería sensibilidad, les dije, es subjetivo, y la motilidad del ovario que está reducida, dado que la paciente puede tener adherencias y que no sea por endometriosis. En 2016, un consenso de especialistas propuso el International Deep Endometriosis Analysis, que propone una sistemática y una metodología
Entonces, lo primero que dice es que es una ecografía de rutina. Y dentro de la ecografía de rutina, lo primero que tenemos que ver es si existe alguna forma en especial que se encuentre el útero que corresponda a sugerencia de adenomiosis, y este es el descrito como útero en signo de interrogación. Segundo, visualizar si hay adenomiosis. Tercero, visualizar si hay un endometrioma, que este puede ser típico o atípico. Uno de los criterios más frecuentes de ver es el signo del beso ovárico, que es aquel ovario que se encuentran ambos unidos y adheridos, caídos en el Douglas, es como si se estuviera dando un beso. La presencia del beso ovárico como la adenomiosis se asocian altamente con compromiso intestinal. Por lo tanto, hay que evaluarlo. Recuerden lo que hemos hablado en las conferencias de bajo riesgo, que no hay que confundirse la visualización con un signo de malignidad. Una vez que tengo esto, tengo que evaluar los marcadores blandos, es decir, tengo que hacer la sensibilidad del sitio y la motilidad ovárica, que esto, recuerden que lo vamos a hacer en el momento del estudio. Recordar que ante endometriomas y endometriosis pélvica se produce una inflamación de la trompa con cambio de dirección que se suele asociar con hidrosalpinx. Una vez que evaluamos los marcadores blandos, tenemos que ver el estatus del fondo del saco de Douglas, y esto es la técnica de deslizamiento que lo vamos a ir haciendo no solo en el fondo de saco de Douglas, sino que también lo vamos a estar haciendo en los diferentes planos que vamos a evaluar. Y por último, debemos realizar la búsqueda de los nódulos, tanto en el compartimento anterior como en el posterior. Debemos definir a cada uno según sus características. Debemos tomar la medición en los 3 diámetros. Es aconsejable la medición de la distancia del nódulo más distal hacia el ano a través de la ecografía rectal, que requiere el consentimiento de la paciente y una preparación especial. En el caso que se observe una infiltración ureteral, se debe revisar siempre la pelvis, y que pueden estar ayudados opcionalmente por otras técnicas y que nosotros recomendamos: la evacuación intestinal y el uso de gel en vagina. El síndrome de congestión pelviana es una enfermedad compleja en sí misma y que generalmente requiere el tratamiento no solo de un ecografista ginecológico, sino de un especialista en Doppler periférico. Debemos recordar que el aparato ginecológico va a drenar por diferentes caminos hacia el complejo venoso profundo, y estas alteraciones pueden dar un síndrome de congestión pelviana. Por ello debemos recordar que el útero va a drenar todas sus venas internas hacia vasos internos periféricos que van a confluir uniendo a todas estas y van a comunicarse a través de comunicaciones externas a las venas uterinas y tubouterinas. El ovario va a drenar su confluente también por las venas uterinas y por las venas tubáricas, donde la vena ovárica va a drenar parte y drena de la aorta, mientras que la izquierda va a drenar a la arteria renal izquierda. Este proceso lo que me genera es una rémora venosa, que puede ser primario por insuficiencia venosa y produce congestión, dolor y pérdidas, o puede ser secundario. ¿Secundario a qué? A una insuficiencia venosa de miembros inferiores, o bien por una masa que impida el pleno drenaje hacia arriba. Y esto requiere un estudio de Doppler periférico y radiológico contrastado. Pero, ¿puedo sospecharlo yo de alguna manera? Y lo primero que voy a observar es un varicocele, pero esto no alcanza. Por lo tanto, lo que yo tengo que visualizar es la comunicación de ese varicocele con venas serpenteantes intramiometriales, que como característica voy a tener que tienen muy baja velocidad o que van a tener un flujo venoso reverso. Esto a mí me hace una orientación diagnóstica. El diagnóstico definitivo se hace a través del Doppler periférico, buscando las venas ováricas, buscando los vasos de miembros inferiores que exceden a los límites de esta conferencia. Y por último,
Para el dolor intermitente utilizaremos los mismos criterios que hemos expresado tanto en la patología del dolor agudo como la del dolor crónico. Muchas gracias, espero que les haya servido esta conferencia y a continuación los dejo con algunos ejercicios para reafirmar los conocimientos vertidos durante esto.